Esta I'd mañana, like to remind you that y me gustaría recordarles que el punto principal y el pensamiento central de los profetas menores es que Dios disciplina a sus elegidos con los gentiles. Usa a los gentiles como un instrumento, pero los gentiles se excedieron mucho y eso ofendió a Dios. Y Dios tenía que venir para castigar a los gentiles. Y estas dos cosas resultaron ¿en qué? En la manifestación de Cristo. La manifestación de Cristo introduce la restauración de todo el universo. Esta es la línea del pensamiento central de los profetas. Entonces, el libro de Amós y el libro de Miqueas vienen y repiten lo mismo, pero con diferentes expresiones. La expresión de Miqueas es como la de un letrado que está escribiendo poesía. Pero Amós no fue letrado. Él era un campesino que manejaba el ganado, un hombre del campo. Y en este sentido, a mí me gusta Amós. En Amós hay un gran punto. En el capítulo 9, Amós profetizó que el tabernáculo caído de David sería restaurado. ¿Y qué cosa es el tabernáculo de David? Pues es el reino de David, la familia real de David. En el tiempo cuando Nabucodonosor vino y capturó a todo el pueblo de Israel, y devastó la tierra, y quemó la ciudad, y derribó el templo, y capturó a todos los reyes. Ese fue el tiempo de la caída del reino de David. Pero en el Antiguo Testamento, Dios prometió que un día Dios regresaría a restaurar el reino caído de David. En aquel tiempo, todas las naciones serán llamadas por el nombre de Dios. En el capítulo 15 de Hechos, Jacobo citó esta palabra de Amós, del capítulo 9 de Amós. Tenemos que darnos cuenta que esa cita indicó que un día Cristo regresaría para ser el verdadero David, que restaurará el reino. En ese tiempo, que será la era del milenio, todas las naciones serán llamadas por el nombre de Dios. Eso significa que todas las naciones pertenecerán a Dios. En el capítulo 15 de Hechos, Jacobo tomó esto como una base para decirle a los creyentes judíos que no molesten al hermano Pedro. No lo molesten porque tanto Pedro como Pablo fueron a los gentiles. Debido a que Pedro y Pablo fueron a los gentiles, esto molestó a los creyentes judíos. Entonces Jacobo tuvo que decirles que no los molesten, porque miren a la profecía. Cuando llegue el tiempo de la restauración, todas las naciones llegarán a ser el pueblo de Dios. Y esto es muy bueno. Pero tú, oh Belén Éfrata, tan pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá aquel que será gobernante en Israel, y sus salidas son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. come to Micah. Ahora venimos a It Miqueas. seems that entire book of Micah is a poetry. Parece que todo el libro de Miqueas es una poesía. El tema es: Jehová reprende a Israel y lo restaura. La revelación acerca de Cristo en Miqueas es muy, pero muy importante. Es el punto más fuerte que tiene. La revelación de su origen eterno. Esto está en Miqueas 5:2. De su nacimiento en Belén. En su ser, Él es el gobernante, el pastor y la paz de Israel en el milenio. Que Él será engrandecido en el milenio. Esto es grandioso. Pero grandioso ¿hasta qué punto? Él originalmente era una piedra. Daniel nos dice que cuando Él obtenga el reino, Él llegará a ser un gran monte. Esto es ser grandioso. Hoy en día Jesús es muy pequeño, ¿verdad? Pero llegará el día en su reino en que Él llegará a ser grandioso. All the minor prophets, they touch the same thing. Exactly the same. Todos los profetas menores tocan lo mismo, hablan exactamente de lo mismo. Esto confirma que en los tiempos de la antigüedad,
estas cosas estaban en la consideración de las personas piadosas, principalmente de los profetas. ¿Y qué son estas cosas? Bueno, que el Mesías vendría. La venida del Mesías es la restauración de Cristo. Entonces el Mesías vendrá para restaurar no solamente el reino de Israel, sino también todo el universo, para que todas las cosas vivientes crezcan en la tierra, a fin de que la tierra sea muy rica en productos agrícolas. Es bueno conocer Isaías, pues Isaías nos dice que durante la restauración el sol será 7 veces más brillante, no para quemarnos, sino para resplandecer, para iluminar, para dar sol a las verduras, al ganado y al hombre. La luz del sol será 7 veces mayor, y esto nos indica que el producto de la tierra también será 7 veces más rico. Entonces no habrá escasez, sino más bien habrá abundancia. En la restauración no habrá pobreza, no habrá escasez. ¿Saben que en Zacarías 14 hay una oración gramatical que dice que en aquel día no habrá más mercaderes? Y esta palabra mercaderes en hebreo es la misma que la palabra cananeo. La palabra cananitas significa mercaderes. Entonces tenemos que darnos cuenta que si no habrá mercaderes, no habrá moneda, porque no habrá necesidad de moneda. No se necesita vender ni comprar. Y la moneda tiene un nombre particular en la Biblia. Es mamón. Ustedes saben esto, ¿verdad? Y mamón es algo que Satanás inventó y que Satanás ha usado a través de los siglos para controlar, para usurpar, para dañar, para corromper a la humanidad en todo el mundo. Pero en la era de la restauración, o sea, en los 1000 años del reino, no habrá escasez. No habrá mercaderes que estén comprando y vendiendo. No habrá dinero. El Señor en Mateo 6 nos dice que los creyentes deben vivir como los pajaritos. Miren a los pájaros en el cielo. Todo el cielo es su territorio común. ¿Qué parte del cielo le pertenece a los pichones? ¿Y qué parte del cielo le pertenece a los gorriones? No, ¿verdad? Todos viven en la misma clase de territorio común. Todos viven en los cielos. Bueno, esperen y verán que allí no habrá escasez, solo abundancia. Todo será rico. Now we come to another book, the book of Nahum. Ahora llegamos a otro libro, el libro de Nahum. This book is of 3 chapters. Este libro tiene 3 capítulos. Es lo contrario al libro de Jonás. Ambos de estos profetas se relacionan con la misma ciudad, Nínive. ¿Ven? El libro de Jonás es 100% a favor de Nínive. Pero Nahum es al revés. Jonás extendió la salvación de Dios a la ciudad pecaminosa de Nínive. Pero Nahum trajo el juicio de Dios sobre Nínive. Sí, Dios es el Dios de cada pueblo, de todos los pueblos, y no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Y eso es verdad. Pero tienen que darse cuenta que Dios es Dios de cada pueblo, no solo para salvarlos, sino también para juzgarlos. En este libro podemos ver la causa del juicio de Dios y también el efecto del juicio de Dios. Así que quisiera decirles que en la Biblia, Nínive fue edificada por Nimrod, y esta ciudad de Nínive estaba en contra de Dios. Si ustedes leen Génesis 10, verán que Nimrod era un opositor de Dios y también fue el primer tipo del anticristo. Y él edificó 2 grandes ciudades. La primera fue Babel y la segunda Nínive.
Ambas de estas ciudades, les digo, son figuras fuertes de la humanidad que se opone a Dios. What Nahum spoke Lo que Nahum habló en su libro fueron profecías, predicciones, y algunas de sus predicciones eran el juicio de Dios sobre Nínive. El veredicto tiene que ver con la destrucción de Nínive que fue llevado a cabo por los medos y los babilonios en el año 612 a.C. Todos tenemos que prestar atención a este veredicto. El versículo 8 nos muestra que cuando el día vino, Dios usó la inundación desbordante para acabar por completo a Nínive. ¿Y qué cosa era la inundación para Nínive? La historia es esta. Nínive estaba edificada en el río Tigris y Babilonia estaba edificada al lado del Eufrates. Nínive estaba edificada en el Tigris y había allí un pequeño río que rodeaba la ciudad de Nínive con el Tigris. Así que toda la ciudad de Nínive estaba rodeada de agua. Finalmente, el agua era la protección de la ciudad. Y ellos usaron el agua muchísimo. Y también, por supuesto, la ciudad tenía puertas y por allí el agua podría entrar a la ciudad. Así que en el año 612, los medos vinieron con los babilonios y atacaron a Nínive y encontraron la manera de abrir las puertas de agua. Y toda el agua del río inundó la ciudad e incluso inundó el palacio. Así que Dios usó la inundación para llevar a cabo la destrucción completa de Nínive. strange, in this book, Christ is not mentioned. Es extraño, pero en este libro no se menciona a Cristo. Neither referred to. A book without Christ. Ni siquiera se hace referencia a Cristo. Este es un libro sin Cristo. Entonces, ¿está lleno de qué? Lleno de Nínive. ¿Y quiénes destruyeron a Nínive? Fueron los babilonios y los medos. Los babilonios eran la primera clase de langostas y los medos, o sea, los persas, eran la segunda clase de langostas. Ellos derrotaron a los asirios como una clase de langostas que pululan para librar a los hijos de Israel de las manos de los asirios. Y esta es una profecía después de Jonás. Primero se extiende la salvación de Dios a Nínive. Y Nínive fue liberada, fue salvada. Pero después Nínive se convirtió pecaminosa de nuevo y Nínive fue e invadió a Israel. Pero antes de que esto ocurriera, Nahum profetizó y que esto iba a ocurrir. Este libro nos muestra que mientras Dios está disciplinando a Israel y castigando a las naciones, Dios hizo lo posible para preservar a Israel. Y este libro nos muestra cómo Dios preservó a Israel. Y la maravillosa preservación que Dios llevó a cabo fue por medio de las langostas. Pero las langostas también fueron usadas para castigar a Israel. Así que Dios usó las langostas para tratar con las langostas. Y esto lo hizo solamente con el propósito de resguardar a Israel. Y el propósito de Dios de resguardar a Israel tiene como meta producir a Cristo. Sin embargo, debemos ver que la meta continúa siendo Cristo. Resguardar a Israel tiene como propósito que Cristo tenga un canal para producir a Cristo. Y este canal simplemente es Israel que ha sido reservado y resguardado. Así que finalmente el propósito será producir a Cristo a fin de que Cristo sea manifestado. Now we come to Habakkuk. Ahora llegamos a Habacuc. This is a short book of 3 chapters, Este es un corto libro de 3 capítulos, but it does have one word. pero tiene un versículo que ha sido citado repetidas veces en el Nuevo Testamento, especialmente por el apóstol Pablo.
Él citó este versículo de Habacuc en Romanos 1, en Gálatas 3 y en Hebreos 10. 3 veces, una cita triple. Y esta cita es esta: el justo vivirá por fe. En todos estos libros de los profetas menores, solamente este nos sirve con la salvación eterna de Dios a nosotros, los pecadores. Hemos visto muchas cosas en los profetas, pero solamente este profeta menor, con 3 pequeños capítulos, nos muestra la salvación eterna de Dios. Y toma la situación de ese tiempo como un trasfondo. ¿Y cuál era la situación? La situación era esta: Israel estaba ofendiendo a Dios hasta el máximo, en toda forma, en lo humano y hasta en lo divino. Aún al adorar a Dios, Israel estaba cometiendo pecados. Ellos ofendieron a Dios no solamente en la vida social, en la vida cotidiana, sino hasta aún en la adoración que ofrecían a Dios. Ellos ofendían a Dios aún más en su adoración. Así que de toda forma, Israel era pecaminoso. Y ahora, ¿cómo podría un pueblo tan pecaminoso ser salvo por la eternidad? Bueno, solamente hay una manera para que los pecadores puedan ser salvos eternamente. Un solo camino para que los pecadores puedan tener la salvación eterna de Dios. Solamente Habacuc nos muestra esta salvación eterna de Dios. No solamente salvar nuestro cuerpo, quitándole el sufrimiento, sino también salvar todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu por toda la eternidad. Y la manera para tener tal salvación es creer, a fin de que seamos justificados para tener vida. Debemos creer para ser justificado, para tener vida y para vivir. Esto es, el justo tendrá vida y vivirá por fe. The name Habakkuk in Hebrew means embracing and cleansing. El nombre Habacuc en hebreo significa abrazar y asirse de. If you want to be saved by God, Si ustedes desean que Dios los salve, if you want to receive God's favor for your eternal, y si ustedes desean recibir el favor de Dios para su propósito eterno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ser abrazados por Dios. Y tenemos que asirnos de Dios. No se aparten de Dios. En realidad, la salvación eterna es solamente Dios mismo. Dios no nos salvó en los cielos, alejado de nosotros, sino que a fin de salvarnos, Dios vino a nosotros y llegó a ser un hombre en la tierra. Y en esta tierra, mientras Él estaba ministrando, Él nos abrazó. Nos abrazó a nosotros los pequeñitos. Les digo, este es el pensamiento central de los 4 evangelios. El pensamiento central de los 4 evangelios es mostrarnos cómo Dios salió un día de la eternidad, salió de los cielos y salió de la divinidad a la tierra y entró en el tiempo y entró a la humanidad. Aún se hizo hombre. Y por esto ustedes pueden ver que Él vino a abrazar al hombre. Dios nunca hubiese podido salvar a un pecador si se quedara en los cielos y tratase de estirar su mano larga para alcanzar a la tierra y decir, muy bien, pecadores, sean salvos. Entonces seríamos salvos. Pero no fue así. Él salió de la eternidad. Él salió aún de su divinidad. Y mientras nos salvaba, no tenía la apariencia ni la forma de Dios, sino que vino en la apariencia y en la forma de un hombre llamado Jesús. this is the central thought. Este es el pensamiento central. The righteous God will judge both. El Dios justo juzgará al malvado Israel y a los caldeos violentos, y solamente el justo vivirá por su fe.
El trasfondo era que todos estaban bajo el juicio de Dios. No solamente las naciones, sino también los elegidos, o sea, Israel. Todos estaban bajo el juicio de Dios. Y ahora, ¿cómo podríamos escaparnos del juicio de Dios? Y el juicio de Dios significa que nosotros debemos morir. Esto es lo que significa el juicio de Dios. Nosotros deberíamos morir. Y no importa si somos judíos o si somos gentiles, todos nosotros vamos a morir. Entonces, ¿cómo podemos escaparnos de esto? Por medio de creer. Por medio de creer en la corporificación de Dios que es Cristo, a fin de que seamos hechos justos. Podemos ser justificados, y para ser justificados simplemente somos hechos justos, y esto es tener vida y vivir. Entonces ahora pueden ver que el trasfondo era esta clase de situación. En ese tiempo, cuando esta revelación fue introducida por medio de Habacuc, todo el linaje humano, no importaba si eras judío o gentil, iban a morir. Este era el destino de todos, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo podríamos escaparnos de esta muerte? Y la respuesta fue, por medio de creer. Entonces aquí tenemos justicia, fe y vida. Estas tres palabras son los elementos que forman la lógica que tenía Pablo acerca del Evangelio, acerca de la salvación eterna de Dios. Justicia, fe y vida para que vivamos. In Zephaniah, I would say the revelation is the Bueno, most simple en este libro de Sofonías, yo diría que la revelación es la más sencilla. Probablemente, al estudiar los 66 libros de la Biblia, ninguno es tan simple como este. Nos muestra dos cosas de Dios. ¿Qué son estas dos cosas? Número 1, el juicio de Dios. Y número 2, la salvación de Dios. Dios juzga y Dios salva. Él juzga no solamente a las naciones, sino también a Israel. Y Él salva no solamente a Israel, sino también a las naciones. Su juicio es universal y su salvación también es universal. Ahora, el pensamiento central. Este consiste en que Él es el Dios que juzga y salva, tanto a Israel como a las naciones, lo cual redunda en que Él reine en medio de Israel, y en que Israel cante y se regocije en su restauración. Después veremos esto con más detalles. La revelación acerca de Cristo en este libro es un solo punto, que consiste en que Él es el Rey de Israel en medio de ella en la restauración. En la restauración de Israel, Cristo será el Rey entre ellos. La salvación de Jehová a los gentiles y a Israel. Primero viene su juicio sobre Israel. Sin embargo, la salvación viene primero a las naciones. Primeramente, Dios juzga a su propio pueblo y después Él juzga a las naciones. Pero en la salvación, Dios viene primero a las naciones, dejando lejos a Israel. Esta es la era de la salvación de Dios, que va a los gentiles, y todos los judíos son dejados atrás. Lo siento por esto, pero esta es la economía de Dios. Jehovah has prepared Jerusalem with its princes, Jehová ha preparado Jerusalén con sus príncipes, the sons of the king. los hijos de los reyes. Here says God prepared Jerusalem. Y aquí dice que Dios ha preparado a Jerusalén. Entonces, les pregunto, ¿es esta preparación negativa o positiva? Si ustedes siguen leyendo, verán que es completamente negativa.
Dios preparó a Jerusalén para ser juzgada, para ser aplastada, como un sacrificio. Pero ¿ofrecida a quién? Ofrecida a los babilonios. Los hijos del rey, todos los que se visten con ropas de extranjeros. Es extraño esta expresión, porque ellos eran judíos. Ellos eran los hijos de Israel, pero ellos se vestían con ropa de extranjeros. Y esto es también una clase de insulto a Dios. Y todos los que hacen violencia y engaño. Violencia significa que le roban a la gente con cierta clase de fuerza, y engaño significa engañar a la gente. Dios preparó a Jerusalén como su sacrificio y llamará a los caldeos, a quienes Él ha santificado, a que vengan a comer de su sacrificio. Dígame, ¿quién es ahora el sacrificio? Sí, en este caso serían los judíos. Los judíos llegarán a ser en este momento el sacrificio preparado por Dios para los babilonios. Al saquear las riquezas de Jerusalén y la desolación de las casas y de las viñas en Jerusalén, Dios había preparado todo el país de Israel como una clase de sacrificio para ofrecérselos a los babilonios. Él dejó que los babilonios lo disfrutaran. Y actualmente el disfrute que ellos tenían era la destrucción de Israel. Salvation on the nations. En la salvación que Dios otorga a las naciones, God will change their language. Dios cambiará su lenguaje. I feel it is very, very meaningful. Yo siento que esto es muy, pero muy significativo. ¿No es esto bueno? Ustedes saben que cuando se cambia el lenguaje, la gente sale de su cultura. La cultura está envuelta con el lenguaje. Así que Dios es sabio. Yo no he encontrado ningún indicio en el Antiguo Testamento que Dios haya hecho esta clase de cambio, o que Dios va a hacerla en el futuro. Pero esto lo dice solamente aquí, porque entonces el tiempo de la restauración vendrá y Él cambiará el lenguaje de los pueblos a un lenguaje puro. El lenguaje de hoy en día es muy sucio. Y me dijeron que aún los jovencitos de los grados 6 al 8 tienen su propio lenguaje sucio. ¿Sabían ustedes esto? Sin embargo, cuando ellos regresan a nosotros, el padre, la madre y los abuelos y toda la familia, el lenguaje que hablan ya es un lenguaje puro. Así que tienen dos clases de lenguajes. Yo creo que es necesario cambiar el lenguaje. No podemos ni siquiera imaginarnos que en la salvación que Dios efectúa, Dios ha hecho una cosa: cambiar el lenguaje de la gente. Porque cuando el lenguaje de una persona cambia, esto significa que él o ella han sido completamente salvos. I like this book from my youth. Ageo. Me gusta este libro desde mi juventud. I just like it. Me gusta. Cuando uno lee este libro, tiene que considerar el templo de Dios, la casa de Dios. Y el templo en el Antiguo Testamento era un tipo, primero, de Cristo. Cristo es el templo, la casa de Dios, de forma individual. Después, este Cristo se agrandó, ¿verdad?, para ser la iglesia. Así que cuando leemos este libro, siempre debemos considerar que se refiere a nosotros, debido a que Ageo habla del tipo, y hoy en día nosotros somos la realidad de ese tipo, somos el cumplimiento del tipo. Este libro trata de la edificación de la casa de Jehová, o podemos decir, la edificación de la iglesia, en relación al bienestar de Israel. Hoy en día, a la gente le gusta hablar del bienestar, ¿verdad? Como cristianos, deseamos tener un bienestar apropiado. Y si nosotros estamos en serio con Dios, debemos cuidar de la iglesia, de la edificación de la iglesia.
Y esto también se relaciona con Cristo como el Mesías. O sea, hay tres cosas aquí: la edificación de la casa de Dios, el bienestar del pueblo y el retorno de Cristo. Cristo viene. El nombre Ajeos en hebreo significa mi fiesta, o la fiesta de Yah, o la fiesta de Jehová. Muy bien. Y hoy en día, tener una fiesta es la verdadera adoración a Dios. No es trabajo, sino solo disfrute. ¿Pero disfrutar qué? Disfrutar a Cristo delante de Dios y con Dios. No solamente nosotros disfrutamos a Cristo, sino también Dios disfruta a Cristo. Y nosotros disfrutamos a Cristo en Dios y Dios disfruta a Cristo en nosotros. Es una clase de disfrute mutuo de Cristo. La verdadera adoración que nosotros podemos rendir a Dios es nuestro disfrute de Cristo delante de Dios y con Dios. Así que esta es una fiesta, es un disfrute. Muy bien. Ahora, esta es la pregunta que hace Jehová. ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, mientras que esta casa está en ruinas? Ustedes han cuidado de vuestra casa. ¿Y qué tal de mi casa? ¿Necesito yo edificarla yo solo? ¿Verdad? Deseo hablar de esto un poco. Ustedes comen, pero no hay satisfacción. Y esto es verdad. Si nuestro corazón no está en los intereses de Dios, de cuidar su casa, les digo, no importa qué es lo que comamos, no importa cuánto comamos, no hay satisfacción. Y todos nosotros podemos probar esto. A veces no tenemos nada bueno que comer y no tenemos mucho que comer. Y sin embargo, estamos en el disfrute de edificar la casa de Dios, la iglesia. Y esta es una buena satisfacción, ¿verdad? Yo creo que lo que él dijo se refería a algo físico, ¿verdad? Pero en tipología es espiritualmente verdadero. Tal vez ustedes sean ricos y ganen mucho dinero y coman bien y descansen bien, ¿verdad? Ustedes beben bien, pero no hay satisfacción, no hay disfrute. ¿Por qué? Debido a que descuidamos a la iglesia. Y lo más interesante es esto: ganamos salarios, pero los ponemos en una bolsa rota. Entonces, también está esta oración en este libro: cada uno de vosotros corren a su propia casa. Ven, Ajeos usa el verbo correr. ¿Qué significa correr? Significa estar ocupados. Ustedes están muy ocupados y ya no tienen tiempo para ir a las reuniones. Ay, discúlpame, pero no tengo tiempo. Estoy tan ocupado. Ustedes están corriendo. Ustedes corren a su propia casa. Ay, discúlpame, pero no tengo tiempo. ¿Han orado ustedes? No. ¿Y por qué no? Porque no tengo tiempo. Oh, tienen que ahorrar un poco de tiempo para el Señor Jesús. ¿Cuántos pecadores están esperando que ustedes los visiten? Piensen. Así que tenemos que cuidar la casa de Dios. Tenemos que salvar a los pecadores. No es cierta clase de ganar almas, de salvar a pecadores, sino que es obtener el material. Deben ir al monte, deben subir al monte para obtener material para la edificación de la casa de Dios. The people's response. Entonces el pueblo respondió. This time it is marvelous, the response. Esta vez la respuesta fue maravillosa. ¿No creen esto? Zorobabel el gobernador y Josué, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo escuchó la voz de Jehová su Dios y a las palabras de Ageo el profeta, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ajeos alentó al pueblo con la declaración de Jehová y le dijo: yo estoy con vosotros, declara Jehová. Cuando yo estoy con ustedes, ustedes tienen la lluvia, ustedes tienen el rocío, no tendrán sequía. Cuando estoy con ustedes, todo estará bien. Pero si estoy ausente de ustedes, nada estará bien. Entonces ya no hay bienestar, ¿no es correcto? Así que Jehová despertó el espíritu. Y a mí me gusta esto.
Dios despertó el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué y el espíritu del remanente del pueblo, y ellos vinieron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Esta fue una respuesta maravillosa. Si yo voy a vuestro hogar y veo vuestro hogar tan limpio, con tanto orden, y todo es bello, todo es maravilloso, todo está en un buen estándar, pero si por medio año nunca he salido a visitar a un pecador, yo estaré llorando por ti. Yo voy a llorar, créanme. Todos deseamos ver que todos los santos se ocupen en la predicación de Jesús. Estén ocupados por Jesús en la predicación del Evangelio. Ciertamente todos deseamos ver que todos los santos estén ocupados por el Señor Jesús en predicar el Evangelio, en alimentar a los jóvenes, en cuidar a otros, esto y aquello todo el tiempo. Nosotros tenemos que hacerlo por amor al Señor Jesús. Estoy tan contento que el Señor nos ha permitido hacer este estudio de Zacarías. Zacarías era el nieto de Ido y el hijo de Berequías. En hebreo el nombre Ido significa en un tiempo señalado. El nombre Berequías significa Jehová bendecirá. Y el nombre Zacarías significa Jehová recuerda. Al juntar los significados de estos tres nombres, esto significa que en un tiempo señalado, Jehová bendecirá y Jehová recordará. Sin duda esto es muy significativo, ¿verdad? Zacarías nació en el seno de una familia sacerdotal, en el cautiverio. Él nació allí. Y primero, él fue un sacerdote y después llegó a ser un profeta sacerdotal. Su profecía no se manifestó cuando estaba en Babilonia, sino que profetizó cuando regresó a Judá en tiempos del profeta Ageo. Si observamos cuidadosamente el libro de Zacarías, igual que como el de Ageo, veremos que ambos están juntos al final del Antiguo Testamento. Y ambos eran profetas, y ambos alentaron la construcción del templo de Dios que se llevó a cabo bajo el liderato de Zorobabel y Josué. En aquel entonces, Josué era el sumo sacerdote, por lo que representa el sacerdocio, y Zorobabel era un descendiente de la familia real, y que también era el gobernador de Judá, lo que representa el reinado. Por tanto, podemos decir que el templo de Dios fue edificado por el reinado y el sacerdocio. Incluso hoy en día, en la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo, necesitamos tanto el sacerdocio como el reinado. Opening word of Zechariah. ¿Cuál es la palabra al comienzo de Zacarías? Este libro comienza con una exhortación que hace a los hijos de Israel a regresar a Jehová, con la promesa de que Jehová volvería a ellos si es que ellos regresan a Jehová. Aunque los hijos de Israel habían regresado de Babilonia a Jerusalén, es decir, ellos habían retornado al lugar de sus antepasados, al lugar apropiado, pero la mayoría de ellos no regresaron al Señor. Pero si ellos retornaban al Señor, el Señor retornaría a ellos. Así que aquí se establece un principio de que si primero nosotros nos volvemos al Señor, el Señor entonces se volverá a nosotros. Y hoy en día es igual. Muy bien, el pensamiento central de la profecía de Zacarías es que Jehová recuerda a su pueblo que sufre la disciplina y Él siente conmiseración por ellos en medio de sus padecimientos. Y estos eran debido a los excesos cometidos por las naciones al castigar a Israel según lo que había sido dispuesto por Jehová. Fue por esta razón que Dios envió a Cristo como su ángel para que estuviese con ellos y pasase junto con ellos por el cautiverio. Este pensamiento central
contiene varios factores importantes: la conmiseración de Dios, la redención, la salvación, el Salvador y el Libertador. Se usan todas estas palabras en este libro. Y el pensamiento central de Dios en Zacarías es que por causa de su conmiseración, Dios vino a consolar al pueblo que Él había disciplinado. Y por esto, Cristo fue enviado para efectuar la redención. Y esta redención tiene como fin salvarlos, haciendo que Cristo no solamente sea su Redentor, sino también su Salvador. En todo este universo podemos ver a Cristo en la cruz como centro, y desde este centro, Cristo se ha propagado a sí mismo hasta la circunferencia, se ha propagado a todo lugar, y esta es la universalidad de Cristo. El libro de Efesios nos dice que este Cristo Redentor produjo el cuerpo, la iglesia, y Él es aquel que todo lo llena en todo. Este es Cristo. Cristo es el único que puede llenar todo el universo que es ilimitado. Sin duda, Él es la centralidad y la universalidad en el plan de Dios. What is subject? ¿Cuál es el tema de este libro? That's right. Christ, Christ, Christ. Really so. Sin duda, el tema es Cristo. Cristo, Cristo. El libro de Isaías revela a Cristo en muchos asuntos, pero principalmente en cuanto a lo que Cristo es. Cristo es esto y Cristo es lo otro. Pero en el libro de Daniel, el punto más impactante es que Cristo es un hombre excelente, quien vino a ser crucificado con el fin de producir la nueva creación como su novia, y que entonces Él después regresará con su novia para darle fin al gobierno humano y reemplazarlo con el reino eterno de Dios como el gran monte que llenará toda la tierra. Pero en el libro de Zacarías no se enfatiza lo que Cristo es, ni tampoco se enfatiza lo que Él está haciendo. Entonces, tal vez ustedes me pregunten, ¿cuál es entonces el tema de Zacarías? En este libro vemos que Cristo fue enviado por Dios para visitar al pueblo escogido, y lo hace 2 veces. Cristo vino como el escogido para cumplir su redención, para ser el redentor de ellos, y después regresó, pero no para redimir, sino para liberar al pueblo escogido de Dios de las manos del gobierno humano, de las manos del anticristo y sus ejércitos. Cristo es el que hace estas 2 cosas en el libro de Zacarías. Praise the Lord. That we have come to the last book of the Old Testament. Alabado sea el Señor, que hemos llegado al último libro del Antiguo Testamento. Malaquías debe ser considerado como la palabra de conclusión del Antiguo Testamento. Este libro cubre 2 secciones. Una sección en la que corrige a los sacerdotes para la primera venida de Cristo, y después le aconseja a la gente para la segunda venida de Cristo. Cuando Dios tocó el problema de los sacerdotes, Dios tocó el problema que tenían ellos con sus esposas. La perfidia de los sacerdotes para con sus esposas dañan su sacerdocio. Ahora quiero decirles una pequeña palabra. Si un siervo del Señor no puede tener una vida apropiada con su esposa, esto anula su clase de servicio. Si es un sacerdote, anula su sacerdocio. Ellos estarán acabados. Y esto es bastante serio. Los sacerdotes, los siervos de Jehová, deberían ser uno con sus esposas. ¿Pero con qué propósito? A fin de producir la descendencia de Dios, o sea, tener hijos piadosos. Espero que todos ustedes, los jóvenes, escuchen esto. No consideren su matrimonio
de una forma liviana. Deben ser cuidadosos. Nosotros, los hermanos y las hermanas, todos somos sacerdotes. Y si no podemos vivir bien con nuestro cónyuge, ¿cómo podríamos servir a la iglesia? Esto no es una broma. En la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, Moisés tocó este asunto del divorcio. Y en los evangelios, el Señor Jesús también tocó este asunto. Y en las epístolas, los apóstoles tocaron este asunto. Pero me encanta esta porción de la palabra en Malaquías. ¿Por qué? Porque en esta porción nos dice que en el matrimonio, nuestro Dios ha hecho que el esposo y su esposa sean uno, a fin de producir hijos piadosos. Christ will suddenly come Cristo vendrá súbitamente as the angel of the covenant, como el ángel del pacto, whom the people of Israel a quien el pueblo de Israel buscará y a quien el pueblo de Israel deseará. Él mismo llegará a ser la meta de nuestra esperanza. Él mismo llegará a ser el deseo nuestro. Y no solamente nuestro, sino el deseo de todas las naciones. Él será llamado el deseado de las naciones. Cristo es verdaderamente el deseado de toda la humanidad. Todos los hombres desean tener luz, tener paz, tener vida, ser justos, ser bueno, pero no se dan cuenta que lo que ellos desean es solamente Cristo. Cristo es la luz, Cristo es la vida, Cristo es la paz. Si uno no tiene a Cristo, no tiene luz, ni tiene vida, ni tiene paz. Ni siquiera tenemos virtudes humanas. Cada virtud humana es Cristo. Tienen que creer esto. Así que Cristo llega a ser nuestro deseo. Las virtudes humanas, según los arreglos que Dios ha hecho, son solamente las expresiones de los atributos divinos. El amor, la bondad, la paciencia, la humildad, toda clase de cosas buenas. Todas estas cosas con Dios son sus atributos. Dios es amor, así que el amor es uno de los atributos del ser de Dios. Y también Dios tenía la intención de tener todos estos atributos para ser expresados por medio de las virtudes humanas del hombre. Cuando recibimos a Dios como nuestra vida, Él vive en nosotros. Y Él vive en nosotros día tras día como amor que se expresa a través de nuestro amor natural. Entonces, esta es la virtud, y esta virtud debe ser Cristo. Si no tenemos a Cristo, no tendremos los atributos de Dios. Cuando no tenemos a Cristo, no tenemos los atributos. Así que Cristo es nuestro deseo, lo que nosotros deseamos. Aún inconscientemente con los incrédulos, ellos no tienen el conocimiento, pero sí tienen este deseo. Ellos desean tener luz, ellos desean tener virtudes, de toda clase de virtudes, benevolencia amorosa, paciencia, perseverancia. Así que Cristo verdaderamente es el deseado de todas las naciones. the desire of the nations Cristo, como el deseado de las naciones, comes to execute viene para ejecutar sobre Israel el pacto que Él había promulgado por medio de su muerte. En su primera venida, a través de su muerte, Él promulgó el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es Cristo mismo. Así que Él promulgó este nuevo pacto hace 2000 años. Pero hoy en día, generalmente hablando, todo el pueblo judío no se ha beneficiado de este nuevo pacto. Pero cuando Cristo regrese, Él será el ángel del pacto, para ejecutar su pacto sobre los judíos que se han arrepentido y han creído. Y en ese tiempo, ellos serán los beneficiarios del nuevo pacto. Saben que en el milenio, en los 1000 años, los judíos que se arrepientan y que serán regenerados por medio del nuevo pacto, ellos aún permanecerán en la tierra para ser los sacerdotes. Para ellos, para estos judíos en el reino milenario, ellos serán los sacerdotes de Dios para servir a Dios en la tierra,
para cuidar de los que vivan allí entre las naciones, y eso será un gran trabajo. Sin embargo, ellos aún necesitarán ser refinados por Dios. Ellos necesitarán ser renovados por Dios. Ellos necesitarán ser purificados. Y esta es la santificación de Dios y la transformación que Dios efectuará en ellos. ¿Y quién hará esto? Cristo. Cristo hará todo esto en su segunda venida. Él vendrá a refinar y a purificar a los hijos de Leví, los sacerdotes, como fuego de fundidor, para quemar, y como jabón de bataneros, para lavar. El vigilante.